Bueno, estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por estar. Fue increíble desde la apertura hasta la presencia de las artistas y activistas, a las Cookie y a todas las compas que estuvieron acá con el altar maravilloso, ¿no, Clau? Fue increíble ese momento, Lucrecia, Marisa, Kekena, todas las compas Vicky, Aona, bueno, en fin, la verdad que estamos vibrando y eso es muy importante. Queremos entonces presentar este panel. El panel se llama Conferencia de Lugar de Habla y Luchas Antirracistas. Estaba convidada la profesora Vera Eunice de Brasil, pero ella no pudo viajar y estamos intentando ver si nos hace llegar el video. La profesora Claudia Miranda de la Universidad de Unirío, la profesora Rosita Campoalegre Septién, que deja un saludo inmenso y que no pudo estar porque está en una conferencia en Naciones Unidas, la profesora Ani Ocoroloango, que está por llegar, así que vamos a ir comenzando y cuando Ani llegue, por favor, que suba aquí a la mesa. Estoy junto con mi querido amigo y colega Pablo Omaro de Claxo, director de investigación. Pablo, quisieras dar un saludo y presento a Claudia. Sí, excelente, Karina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Realmente es un honor para mí acompañar a nuestra querida amiga Karina Batiani, Karina Vidaseca, disculpen, ahora así que traigo un saludo en nombre de Karina Batiani, de Karina Vidaseca, y por supuesto compartir o apenas humildemente moderar un panel tan importante con la querida también Claudia Miranda y con Ani Oncoró, que como decía Karina Vidaseca, pronto llegará. De mi parte, como director de, digamos, investigación del Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es uno de los organizadores y uno de los promotores de este congreso que ya va por su sexta edición, ¿sí? La verdad que los 5 anteriores fueron excelentes, aún con el desafío de la pandemia, lograron tener un congreso súper potente, súper afectuoso, cálido, amoroso y bueno, poblado de afectos, de pasiones alegres y de intensidades que compartimos estos días. Traía entonces, les decía, un saludo de la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, ahora sí Karina Batiani, quien iba a estar presente aquí, inclusive presencialmente, físicamente, pero está en México y por retraso de vuelos y por días complejos de las agendas no pudo estar con nosotros presencialmente, pero por supuesto que acompaña y que apoya todas estas actividades y en especial el 6º Congreso. De mi parte, entonces, transmitir un saludo, una felicitación, una celebración a la querida Karina Vidaseca y en nombre de ella, por eso, a todo el equipo que hizo posible. Nombro a Micheli porque la vi por ahí, es una de las artífices también, pero sé que es un trabajo colectivo, es una red que se teje, que se entrelaza, que se entrama y que se densifica cada día, en cada encuentro, con cada intercambio, así que este gran trabajo colectivo que hoy estamos disfrutando, estamos viviendo, estamos experienciando, realmente una felicitación. Y de mi parte también nombrar a algunos, 2 de ellos, de los grupos de trabajo Claxo, que están aquí también presentes y que están organizando o coorganizando este congreso. En primer lugar, el grupo de, digamos, trabajo denominado Epistemología del Sur, que coordina Karina Vidaseca junto con otra investigadora como María Paula Meneses, y del cual seguramente muchos y muchas son integrantes o han conocido sus producciones, sus libros y sus diferentes publicaciones, y el grupo denominado Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, coordinado por nuestra querida Rosa Campoalegre, que no pudo estar aquí, pero que integra, entre otras, como una investigadora destacada, Claudia Miranda, entonces aquí, bueno, y Ani, sí, nombra a Claudia porque está aquí, pero Ani, digamos, Oncoró, y tantos otros y otras que están aquí presentes. Así que los grupos de trabajo, como sus redes también de una investigación colaborativa, una investigación cooperativa, una investigación participativa, reconociendo los saberes múltiples, los diálogos y los lugares de enunciación de los que produce y desde los que habla cada uno, cada una y cada una. Así que de mi parte saludar, celebrar
y darle paso entonces a Claudia Miranda para que nos comparta su presentación en unos 15, no más de 20 minutos, para que cuando llegue Ani tenga también sus 15, 20 minutos y podamos luego hacer quizás un intercambio o una ronda de intervenciones. Karina, entonces. Gracias, Pablo, siempre por el apoyo, al director de investigaciones de Claxo, que es increíblemente maravilloso, siempre nos apoya en todas las actividades, la directora de publicaciones, María Fernanda Pampín, que tampoco pudo estar porque está ahora también creo que en viaje, y Karina Batiani, que es nuestra directora ejecutiva de Claxo, a quien le debemos también muchísimas gracias por todo este apoyo. Voy a presentar a Claudia. Claudia es una hermana, una amiga que ha venido a muchos congresos y siempre recuerdo aquel congreso tras el asesinato de Marielle Franco, que abrió una mesa maravillosa en la Facultad de Ciencias Sociales con Año Coró, con Rosita Campo Alegre. Así que es parte de nosotras, de nuestra familia, de nuestra casa. Claudia Miranda es profesora asociada del Departamento de Didáctica, supervisora del doctorado y magíster en el programa de posgrado de educación Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Unirío, postdoctora en psicosociología de comunidades, EICOS UFRJ, miembro del grupo de trabajo de Claxo, Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas, profesora en la Escuela Internacional Claxo, más allá del diseño de los pueblos afrodescendientes que fundamos en Claxo en el año 2017 y desde allí compartimos 3 ediciones, y es líder del grupo de investigación de CNPq, formación de docentes, pedagogías descoloniales, currículo e interculturalidad, agendas emergentes en la escuela y la universidad. Estoy en casa y quiero dar bienvenida a todos los brasileños. Llegó Ani. Vamos a ver que suba Ani. Ya está. Entonces, retomando, estoy en casa y quiero dar las bienvenidas a todas las personas que comienzan a hacer este giro para pensar antirracismo, para pensar en movimiento, que es lo que estamos intentando defender, que tenemos que pensar en movimiento dentro de la diáspora afro-latina. Entonces, dentro de Claxo ya tenemos un punto, un rasgo fundamental para pensar lugar de habla. Dentro de Claxo estamos yo, Ani, Karina, Rosa Campo Alegre, Carlos Álvarez, Lourdes, que no está aquí, Julio, que está aquí, maestro de la Universidad de la República de Montevideo, en Montevideo. Estamos luchando por otros lugares de habla. Entonces, el hecho de que somos investigadores afrodescendientes, investigadores racializados dentro de Claxo, con un espacio, con reconocimiento de las urgencias que tenemos en la región, ya es un punto clave para el debate que yo como Ani vamos a tratar de animar con ustedes hoy día, ¿sí? Entonces, pensar en movimiento, agarrar el desafío del epistemicidio y reconocer la línea del tiempo de la lucha antirracista. Yo creo que esos son pistas para nosotros que estamos en la contramano, intentando construir otras universidades, intentando construir otras educaciones, ¿sí? Entonces, epistemicidio, recuperar memorias clandestinizadas, pensar en movimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que son algunos ejes fundamentales para el debate que quiero ayudar a dinamizar. Entonces, estamos hablando, Karina ha mencionado el periodo de pérdida de una persona reconocida en todo el mundo como fundamental en la lucha por las clases trabajadoras, por las personas que están ubicadas en regiones que son definidas como periferias, que fue Marielle Franco. Entonces yo quiero contar para algunos que no saben, yo fui maestra de Marielle Franco, ella tenía 19 años y yo estaba ahí como directora
fundadora de una organización no gubernamental en un complejo de favelas que se llama Maré, en la Avenida Brasil, cerca del aeropuerto de Galeón. Entonces estábamos ahí creando un espacio de estudio y de formación de los jóvenes de esta zona, porque yo soy yo soy joven, yo hago siempre este comentario que soy joven a más tiempo que buena parte de ustedes. Entonces cuando yo era joven poco tiempo, yo estaba en la iglesia bajo la influencia de la teología de la liberación. Entonces era una iglesia muy rebelde, una iglesia muy contestadora, y yo fui una estudiante universitaria con este vínculo con una iglesia que fue muy importante en América Latina. Entonces, con esta orientación de que los jóvenes, los pobres, los hijos de la clase trabajadora tenían que crear espacios de intervención, hemos creado esta organización que se llama Centro de Estudios y Acciones Solidarias de Maré. Y Marieli Franco, hija de una familia migrante, se acercó y comenzó a estudiar con nosotros. Entonces estábamos ahí preparando jóvenes para ingresar en las universidades. Marieli ingresó en la Católica. Ustedes saben que ella ha hecho una tesis de maestría sobre seguridad pública, ¿no? Y ha pagado el precio por todo que ha criticado. Incluso el trabajo de su tesis es una referencia para las personas que no conocen su trabajo. Agarrar esta tesis porque está haciendo una crítica fundamental sobre cómo el Estado brasileño trata a la gente pobre de las zonas periféricas, y entonces yo creo que ese es un punto fundamental. Entonces, nuestra praxis de formación política de jóvenes también está en el ejemplo del grupo de trabajo Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas, como investigadoras y maestras de una escuela que nació en Claxo, escuela más allá, que Karina también ya ha mencionado, escuela más allá del diseño afrodescendiente. Yo con Karina, con Annie, con toda la estructura de Claxo, Rosa, la coordinadora del grupo de trabajo y también de esta escuela, hemos formado alrededor de 40, 50 personas racializadas en 3 ediciones. En cada edición hemos más o menos 45 o 50 personas a partir de una convocatoria y gente muy jovencita que necesitaba estar con otros jóvenes afro o indígenas o mestizos que están involucrados con promoción de políticas públicas para agenda antirracista. Entonces, una praxis que tiene mucho que ver con el nombre del panel, una praxis de intervención efectiva para que los estudiantes racializados, sobre todo los afrodescendientes, conocieran la realidad de la región. Entonces salimos de ahí muy sorprendidos. 2017, una edición, 2018, otra edición, 2019, otra edición. Fueron 3 ediciones de esta escuela. Salieron sorprendidos porque no sabían que en Bolivia había afrodescendientes. Mucha gente no sabía que en Argentina hay afrodescendientes. Entonces, encontrando sus hermanos de la diáspora afrolatina y presentando sus investigaciones, mucha gente haciendo maestría, mucha gente haciendo doctorado. Entonces, yo creo que una demanda fundamental para nosotros que estamos en esta agenda antirracista es crear otros espacios de participación a partir de la politización de estas juventudes. Entonces, en este ejemplo de la escuela Claxo, hemos convocado activistas, estudiantes de posgrado y personas que están en organismos internacionales, que están en la estructura de los estados de sus respectivos países, promocionando políticas antirracistas. Entonces, hemos también aprendido de estas personas en estas 3 ediciones de la Escuela Más Allá. Entonces, yo creo que la agenda por educación política tiene mucho que ver con creación de otros espacios de participación y desclandestinización de nuestra presencia en el mundo, específicamente en nuestro territorio de Caribe y Latinoamérica. Entonces, nosotros estamos luchando, en mi manera de evaluar, por una desclandestinización de nosotros mismos. O sea, mucha gente no conoce la realidad de países del vecindario, ¿no? Entonces, en el caso de Brasil,
acá tenemos muchas personas de Brasil que saben que mucha gente en nuestro país no sabe nada de nuestra presencia en Caribe, en América Latina, de cómo estamos nosotros, aunque el Estado trate de soterrar, clandestinizar datos estadísticos, nosotros estamos. Entonces, existe, por ejemplo, en Colombia, en el país de Ani, una pelea por el censo. Existe una pelea. El tema del censo en Colombia es un tema muy grave. Entonces el Estado no logra trabajar con la realidad de la presencia afrodescendiente, con la presencia de los afrocolombianos, los negros, los raizales, los palenqueros. Entonces ese es un tema de las investigaciones actuales sobre el derecho a participación sociopolítica, en el ejemplo de Colombia. Y yo traigo el ejemplo de Colombia porque mi principal investigación es una investigación comparada sobre disputa del Estado, disputa del sentido de currículo entre colombianos y brasileños con apoyo del CNPq, que es un órgano de Brasil que reparte plata para investigación académica. Entonces estoy hace tiempo involucrada con los compañeros de Colombia y muy feliz por el logro de Petro y de Francia, y intentando comprender un poco más de cerca esta pelea por derecho a existir, derecho a estar en las estadísticas. Entonces, nosotras de Brasil, cuando uno piensa todo lo que ya hemos alcanzado en términos de datos estadísticos y cómo eso es fundamental para promocionar nuevas políticas públicas, evaluamos que es un crimen lo que está pasando con la disputa del censo en el caso de Colombia. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de las demandas que tenemos como afrodiáspora. ¿Sí? Entonces, crear lugar de habla para mí es fundamental. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Las mujeres, los hombres y diferentes tipos de hombres, diferentes tipos de mujeres en el campo académico, con nuestras investigaciones. Entonces, mi manera de evaluar y de investigar, necesitamos politizar nuestras investigaciones académicas, ¿sí? Entonces, tenemos muchos ejemplos. Si miramos las propuestas de estudiantes que salen de los movimientos sociales y van a la universidad a hacer sus investigaciones, ahí ya tenemos unas pistas muy, muy importantes. Y la posición, la opción que muchos maestros que no son racializados, de abrir espacio para estas personas que llegan con sus demandas específicas porque ya tienen un compromiso con el movimiento social. Entonces ya tenemos muchos ejemplos importantes de cómo ampliar lugares de habla. Entonces sería un poco eso, las provocaciones que yo quería hacer, que tiene que ver con nuevas posibilidades de estar, de participar en la investigación académica, que tiene que ver con el eje por una educación política y la politización de la investigación académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, increíble y muy potente la denunciación de Claudia desde este lugar. Año Coro Loango, doctora en Ciencias Sociales, bienvenida Ani a tu casa, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es investigadora del CONICET y se desempeña como docente en grado y posgrado en Flaxo, en la UNTREF y en la Universidad de El Salvador, y ha publicado varios artículos académicos en revistas sobre afrodescendencias, educación antirracista y políticas educativas con perspectiva étnico-racial, internacional y de género. Es coeditora de 3 libros sobre los mismos temas y contribuye dentro del grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas de Claxo, y ambas queridas compañeras son parte del plantel docente de nuestra especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo, que dirigen Mara Viveros Vigo, Janine Marino Gómez, y a las cuales admiramos profundamente y agradecemos. Ani. Gracias.
Bueno, gracias Cari, gracias enormes por la invitación. Porque bueno, no solo estoy en este panel, sino que participo desde hace varios años en la mesa de Diáspora y Atlántico Negro. Es un enorme placer estar en este espacio. Yo, antes de continuar con los agradecimientos, quiero ofrecer excusas a ustedes, ofrecer excusas también por la llegada tarde. Bueno, hubo situaciones, entre ellas que me tocó cambiar de un tren al otro, que bueno, todo lo que conocemos en nuestras ciudades latinoamericanas, pero bueno, acá estamos. Y como decían Claudia y Cari, en nuestra casa, porque el Congreso es eso, me parece que el Congreso de Estudios Postcoloniales es un espacio importantísimo, una casa de resistencia, ¿no? Y una casa de emancipación. Muchísimos años poniendo una palabra distinta, trayendo también bocanadas de aire fresco, ¿no? En una América Latina que es convulsa, ¿no? Que es incierta, que a veces nos ilusiona y nos emociona, como los partidos de fútbol, ¿no? Y después como que viene el plof, se caen las cosas, pero bueno, en ese vaivén de nuestra América Latina sufrida, ¿no? Y quiero también agradecer a Pablo, es un placer hermoso estar también aquí con él, compartiendo este espacio. He leído también sus trabajos sobre juventudes, así que bueno, y con Claudia, mi hermana, ¿sí? Que justo cuando entraba ella decía, bueno, ahí viene Ani, paremos y después continúa. Me parece un gesto hermoso, ¿sí? Porque eso hace el pueblo negro, eso hacemos las mujeres negras, ¿sí? Y todas las personas antirracistas que acompañamos, ¿no? Y que nos hermanamos. Así que un abrazo enorme a las dos. Y bueno, con relación al tema que nos convoca, yo voy a, bueno, retomar, planteo también algunas cuestiones que se apoyan desde luego en lo que de manera excelente Claudia planteó, ¿sí? Y pienso que ese lugar de habla es muy importante y es una conquista, ¿no? Es una conquista en sociedades como las nuestras, que son sociedades profundamente jerarquizadas, son sociedades racializadas, patriarcalizadas. Entonces conquistar ese lugar de habla no ha sido una práctica sencilla, ha sido una práctica de hecho de luchas históricas, ¿no? Y por eso también decía que el Congreso es un espacio de resistencia, porque permite también que estos lugares de habla emerjan con potencia, se desarrollen, ¿no? Todos los espacios que podamos arrebatar a esa lógica disciplinadora, esa lógica que silencia aquellos saberes que están subalternizados, bueno, son fundamentales, ¿no? Y creo que ese lugar de habla, yo lo pienso desde dos lugares importantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que mencionaba Claudia, ¿sí? Ese lugar de habla es un espacio político, ¿no? Porque es un espacio en disputa, es un espacio en disputa que lo que quiere también es intentar poner una palabra distinta, ¿no? Que genere algunas rupturas frente a aquella hegemonía, ¿no? Del eurocentrismo, del racismo, del clasismo, del racismo. Y por eso la respuesta a crear espacios de fala, como se dice en Brasil, o de habla, bueno, apunta fundamentalmente a esto, ¿no? A quebrar esa estructura que controla, ¿no? Los espacios de producción de conocimiento, los espacios de producción de saber, ¿no? Que reproduce prácticas de racismo epistémico. Y por otro lado, esa otra interpretación que quiero también plantear tiene que ver con que pensar en los lugares de fala implica también, bueno, preguntarnos por aquellos que no hablan, ¿no? Por aquellos que, producto de estas relaciones de dominación, han sido silenciados, ¿no? Aquellas epistemologías, que hablaba Claudia de los epistemicidios, aquellas epistemologías que han sido silenciadas y que no aparecen en nuestros espacios de formación, no aparecen en la escuela, no aparecen en las universidades, no aparecen en los espacios académicos. Y tenemos una región que es profundamente pluricultural, multicultural, y estas voces no aparecen. Entonces es un espacio político y es un espacio que interpela la visión de esos otros, que también es fundamental para construir la sociedad, ¿no? Porque esas epístemes, justamente que han sido subalternizadas, hoy por hoy están mostrando cuán importantes son para pensar el devenir del mundo, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos negros, ¿no? Tienen otras maneras también de pensar, otros repertorios culturales que dialogan con el territorio de otras maneras, ¿no? Y que hoy son saberes esenciales
para el mundo que nos toca vivir. Entonces, pienso que es fundamental que empecemos a pensar en ese lugar del habla, ¿no? Porque ese lugar del habla en nuestras sociedades también está afectado por esas relaciones de poder, ¿no? El campo científico, el campo de producción de conocimiento, uno siempre habla desde un lugar, ¿no? Y ese lugar está atravesado por la clase, está atravesado por el género, está atravesado por las cuestiones raciales, está atravesado por todas las relaciones de poder que hay en nuestras sociedades, ¿no? Entonces no es un dato menor discutir y debatir sobre esto. Y creo que ahí también tenemos que avanzar porque hay algunas reivindicaciones sobre ese lugar del habla que tratan de silenciar a otros, ¿no? Y decir, bueno, porque alguien no vivió una situación específica no puede hablar. No se trata de eso. Hay que corrernos un poco de ese lugar, porque todas y todos tenemos que combatir el racismo desde distintos lugares, ¿no? Lugar de habla no se trata de decir que autorizar solo unas voces para hablar. Creo que esa es una interpretación que tenemos que superar, ¿no? Todas y todos podemos hablar y podemos contribuir al debate, y justamente necesitamos sensibilizar a una sociedad que ha sido formada desde una mirada profundamente monocultural, ¿no? Y desde una mirada que jerarquiza y que reproduce de manera cotidiana estas prácticas racistas o esos privilegios, ¿no? En este caso los privilegios epistémicos, ¿no? Somos formados desde privilegios epistémicos que reproducen una sola forma de ver el mundo, pero necesitamos quebrar esas estructuras, no para negar espacios a otros o a otras o a otros, ¿sí? Sino para vincularnos justamente en la construcción de justicia, ¿sí? Nuestras sociedades son profundamente injustas y nosotros vamos a poder combatir esas injusticias en articulación con otros y con otras personas. Y esa justicia tiene que darse en múltiples planos, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la lógica en la que propone Dubert, el sociólogo francés. Él habla de la igualdad de posiciones sociales y la igualdad de oportunidades. Y a mí me gusta invertirlo para pensar la realidad de las poblaciones afro, por ejemplo, o indígenas en América Latina, ¿no? Que viven en desigualdad de oportunidades y desigualdad en las posiciones sociales. Entonces, para poder equilibrar esa cancha, para poder construir una justicia social, una justicia epistémica, una justicia de género, una justicia ambiental, bueno, es necesario trabajar con otros y con otras, ¿no? Entonces ese lugar del aula hay que recuperarlo para justamente producir esa pluralidad de voces que no ha estado, ¿sí? Que ha estado atada, ¿no? Que ha estado encapsulada. ¿Y cuán necesario es hoy pensar esos lugares de habla en una sociedad que reitero que a veces es demasiado sorpresivo lo que sucede, ¿no? Y en una sociedad en donde hay distintos discursos que se están rearticulando, ¿no? Discursos neoliberales, ¿sí? Discursos autoritarios que de manera continua pretenden instalarse en la región como una salida, ¿no? Dice Dubert que estamos en una época de pasiones tristes, ¿no? Donde claramente hay unas desigualdades profundas y están emergiendo distintas prácticas de negación, discursos de odio, que se articulan y que se nutren de prácticas racistas para justamente reproducir los privilegios y las posiciones de poder, ¿sí? De los grupos que sostienen esta estructura de dominación. Entonces creo que hay mucho por hacer. Tenemos la responsabilidad de trabajar y de fortalecer esas otras voces para que disputen también espacios, incluso esos lugares de habla. No solamente hay que disputarlos en el campo académico, ¿sí? Tienen que estar sin duda allí, también en el campo de las políticas públicas, ¿no? Porque las políticas públicas han tenido muchas veces el rostro de determinados sectores, ¿no? ¿Quiénes son los que más están representados o hablan en esos espacios? Entonces allí hay que fortalecer espacios de habla, también en el campo de los movimientos sociales, ¿no? En el campo de los movimientos negros, las voces de las mujeres, ¿sí? Las voces de las disidencias sexuales. Creo que es necesario avanzar hacia allá. Entonces es un lugar de habla plural, ¿no? Que está en disputa y que necesitamos acompañar para justamente producir sociedades que sean más igualitarias y que trabajen más desde la justicia social, ¿sí? Y en un mundo que nos depara muchísimos desafíos, ¿no? Ahora Claudia hablaba del caso de Colombia, ¿no?
que bueno, aplaudimos muchísimo, ¿no?, el trabajo que viene haciendo Francia Márquez, ¿sí? Este es un lugar de representación también, que es muy importante para visibilizar resistencias, y que también necesitamos fortalecer esa unidad entre los pueblos latinoamericanos. El caso de Colombia es emblemático también por eso, además por las luchas y por los conflictos históricos que ha habido en mi país. Yo soy colombiana, ¿sí? Y creo que necesitamos fortalecer esas articulaciones. Y para ello, bueno, recuperar ese lugar de habla de los sectores subalternizados para tejer, ¿sí?, tejer nuevos vínculos cotidianos, tejer nuevas relaciones sociales, tejer aquella sociedad que queremos, ¿no? Y también para romper, ¿sí?, generar rupturas, reitero, con esa historia que nos ha intentado borrar, con esa historia que nos ha intentado negar, pero se construye con todas, se construye con todos, se construye con todes. Y bueno, por último, yo quiero cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Enrique Dussel, y él plantea algo así como, bueno, no es cuestión de crear una nueva habitación para los excluidos de la antigua casa, ¿sí? Dice, hay que redistribuir la casa, hay que volver a construirla, ¿no? Es hermosa, porque de lo contrario, dice, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas irán a las habitaciones de servicio como antes o como siempre, ¿sí? Y a mí me gusta mucho porque si bien hay que construir habitaciones y ventanas en la casa, porque hay que resguardarnos, ¿sí?, unirnos un poco, tomar fuerzas y seguir, bueno, hay que pensar la nueva casa, hay que redistribuir poder. Y el lugar de habla ayuda a redistribuir poder, ¿sí? Hay que redistribuir también y repensar las alianzas, porque además nuestra casa es una casa que está construida sobre pilares coloniales, ¿sí?, sobre pilares que jerarquizan, que son racistas, sobre pilares patriarcales. Entonces hay que demoler todas esas columnas, y este no es un trabajo que se hace solo, y se hace también mancomunadamente, se hace recuperando la palabra, se hace recuperando las voces de aquellos y de aquellas que han sido denostados, que han sido invisibilizados, cuya tradición intelectual ha sido denostada, ¿no?, silenciada. Entonces hay que traer esas historias, ¿no? Susan Buck-Morss habla de historias indisciplinadas, ¿no? Traer esas historias indisciplinadas de nuestras sociedades, ¿no?, para construir también con ellas. Así que bueno, nuevamente gracias por este espacio, y pienso que bueno, es necesario seguir construyendo, ¿no?, desde el mismo Congreso. Agradecer también que de manera sostenida hay una línea también bastante disruptiva con el poder, y eso me encanta mucho del Congreso y del trabajo también que hace Claxo, del YT. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un placer enorme. Gracias. Excelente, muchas gracias Claudia, muchas gracias Ali. No sé, Karina, si hay algún tiempo para preguntas o vamos directamente. Gracias, la verdad que dos intervenciones súper potentes, así que no voy a hacer ningún comentario yo para dejar tiempo justamente a si hay intervenciones, preguntas, comentarios, micrófono abierto y palabra redonda. Si alguien se anima. Ahí está. No sé si hay micrófono para ellos o directamente de fuera. Ah, dale. Yo hablo Tú. fuerte. Dale. No hay problema. Ok. Bueno, yo aparte de activista soy investigadora y siempre me he replanteado la investigación en lo político, de cómo se hace para ejecutar la investigación que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, yo a raíz de una investigación terminé creando una ONG, pero desde la academia, desde las investigaciones que ustedes hacen, que las leo hace mucho, de hecho, y las cito en todos lados, gracias, pero mi pregunta va más allá de sus investigaciones, justamente puntualmente sobre el censo incluso. Lo político ustedes
lo llevan al territorio directamente y lo construyen desde el territorio, o desde sus visiones hacen las interpretaciones para poder ejecutarlo de forma política. Porque yo creo que muchas veces las investigaciones afro se quedan solamente en un punto y no mueven estructuralmente. Mi pregunta es, ¿cómo podemos las investigadoras, específicamente mujeres negras, crear un movimiento estructural que vaya más allá de un discurso, sino que construya más desde abajo? Bien, buenísimo. Vamos a hacer si hay otra pregunta, si hacemos como hay poco tiempo, hacemos una ronda y luego ustedes, por supuesto, Dani y Claudia tienen la palabra. Excelente, gracias desde Colombia. No sé si hay alguna otra intervención. Sí, dale. Voy a aprovechar que tengo dos amigas a la mesa. Tres, perdón, Karina. Me olvido algo. A mí lo que me gustaría es que hablaran un poco sobre, si bien este concepto que ha resurgido, ¿no? a través de Ribeiro, del lugar de Fala, de la dimensión de riesgo que tiene para el sujeto encarnado, ¿no? Esta cosa de, no, el lugar de Fala, para el que asume este lugar, el lugar de riesgo que tiene y que no es un salto al vacío. Lo pienso más, en tanto tenemos un montón de estudiantes acá y estos discursos los empoderan, pero después salen a la vida y la hegemonía no se cayó, el patriarcado no se cayó, todo sigue más o menos igual. Entonces, hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre la mesura y el autocuidado a la hora de ejercer el lugar de iniciación. Bien. ¿Hay tiempo para una intervención más, si lo hubiese? Bueno, entonces, si les parece, puede ser en el mismo orden, Claudia primero y Ani luego, unos 3 minutos cada una para dialogar con las compañeras y con los compañeros que han intervenido. Claudia. Las cuestiones que ustedes han presentado son muy, muy importantes. Son cuestiones que promueven reflexión, ayuda a pensar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante salir del virtual, ¿no? Estar aquí presencialmente. Entonces, un abrazo fuerte para todas las personas que han venido, porque eso alimenta a uno, ¿no es cierto? Estamos así como con otra fuerza por estar juntos todos. Entonces, muy importante porque la interrelación ayuda a pensar. Entonces, aprovechar la investigación para intervenir en la realidad. Entonces, yo creo que es la gran utopía que tenemos nosotros que estamos en este lugar también de hacer investigación académica, ¿no es cierto? Entonces, aprovechar y hacer con. Entonces, hemos tratado de pensar la psicosociología en UFRJ, donde he hecho mi postdoctorado, y estábamos pensando y hemos publicado también conjuntamente cómo se hace psicosociología con comunidades, no en comunidad, pero con comunidad, ¿no? Entonces creo que un poco eso, lo que estás preguntando y pensando y filosofando es muy central. Entonces la universidad tiene que tener como parte de sus prioridades la extensión universitaria. Nosotros tenemos que estar con el vecindario tiene que estar en la universidad. Si no logramos eso, recupero aquí un análisis que Boaventura ha hecho en su libro de 2004, La Universidad para el siglo XXI. En este libro, que es un libro de bolsillo de la editora Cortés en Brasil, Boaventura habla de los países del tercer mundo y el desafío de la universidad, que tiene que mirar
hacia frente a los movimientos sociales. Él publicó el libro en 2004 y eso me encanta porque él habla que si la universidad no toma en cuenta los movimientos sociales, ella va a perder su legitimidad. Eso es 2004. Entonces está hablando de Brasil, hablando de algunos países de Europa y de África y justamente haciendo un análisis puntual de las realidades específicas y hablando del caso de Latinoamérica, el caso de países como Brasil y el movimiento que él reconocía de las agrupaciones organizadas en las comunidades, los distintos movimientos sociales. Entonces eso me encanta y me ayudó mucho a pensar, ¿qué voy a hacer yo como maestra en la universidad? Entonces estoy aquí, tengo mucho orgullo, Karina, Ani, Pablo, ¿saben? Estoy siempre con los estudiantes. ¿Quiénes son las personas que salieron de Unirio que están acá? Entonces, es sobre eso. Acá hay un otro investigador que he conocido muy chiquito, tenía unos 13 años yo creo, ahora ya tiene maestría, ahora está viajando todo el tiempo, acaba de venir de México, es cineasta, está aquí, Bruno Duarte, está aquí. Entonces, alumno de la escuela pública y me encuentra y dice, maestra, el español que aprendí contigo en la escuela pública, estoy hasta hoy día con él, viajando a Europa, a América Latina, Caribe, porque él trabaja viajando. Entonces nuestro estudiante muy chiquito y que hacía política en la escuela y él me enseñó a ser maestra. Este chico que está aquí, Bruno Duarte. Entonces yo he visto la potencia del trabajo de politización también a partir de este lugar, de la escuela. Entonces hoy día en la universidad así tenemos que caminar, intentando reconocer cómo nuestra investigación, nuestra presencia va a incidir en la realidad, va a influenciar en las opciones de nuestros estudiantes. Entonces sería un poco eso y te agradezco muchísimo la pregunta, ¿sí? Coincido con Claudia, pienso que nuestro territorio son nuestras aulas, ¿sí? En donde como docentes, como mujeres negras ejercemos nuestra tarea docente, en donde ponemos, ¿no?, una semillita, una discusión cotidiana para construir opinión crítica sobre el presente, ¿no?, para generar también otras posibilidades de pensamiento, ¿no?, y romper ese pensamiento único, ¿no?, que aflora de manera continua. Pienso que también nuestro territorio son los espacios de investigación y de pesquisa donde estamos, ¿sí?, y donde también buscamos que se trabaje temas que afectan a la diáspora. Creo que también hay una apuesta importante y nuestros espacios de militancia, ¿no?, y de producción también de trabajo cotidiano. Claudia está en la red, coordina, lidera la red de hipnoeducadoras cariocas, que son docentes maestras. ¿Sí? Este es un territorio también de trabajo importantísimo. ¿Sí? Yo también estoy en la tertulia de mujeres afro-latinoamericanas, que es un grupo de mujeres afro de acá de la Argentina, ¿no?, trabajando justamente sobre las realidades de las mujeres afro en este país, y también pertenezco a la Asociación de Investigadoras e Investigadores Afro-Latinoamericanos y Caribeños AINAL. Entonces, estos son nuestros territorios de lucha y de trabajo cotidiano. Digo, no nos dedicamos solamente a impartir clases, ¿sí?, o a publicar papers, ¿sí?, porque esto no existe tal cosa sino un anclaje justamente en estos espacios, porque son los espacios donde uno discute y para quienes también produce conocimiento, ¿no? No se produce conocimiento solamente para inundar los anaqueles de los papers, ¿no? No comulgamos con esa idea porque no hace sentido, ¿no? Participamos en espacios de debate siempre. Cari todo el tiempo hace eventos en sus clases y nos invita a discutir, a reflexionar con sus alumnos, ¿sí? Esos son territorios, ¿no? El mismo Congreso, ¿no? Entonces creo que ver también la riqueza de ese trabajo que se hace, ¿no?, y que uno tiene allí de la mano cuando trabaja con alumnos, con colegas, con amigos, ¿no?, para pensar la vida de otra manera. Y con relación al cuidado,
Sí, creo que hay muchas interpretaciones a veces ligeras del lugar de habla, ¿no? La gente piensa que a veces solamente por decir yo soy de tal sector, y como que ahí se resuelve la cuestión, como en un primer impulso, ¿no? De la emoción que a veces aparece. Y bueno, creo que el autocuidado hay que trabajarlo siempre y sobre todo en espacios de profundo aumento de prácticas autoritaristas, ¿no? Creo que la región atraviesa, más allá de que uno pueda decir que por la vía electoral se dan algunas conquistas que favorecen una salida progresista, sabemos que en las sociedades hay prácticas racistas y discursos de odio muy enquistados, ¿no? Digamos, Bolsonaro salió de la institucionalidad, pero no salió de la sociedad, ¿no? Y hay, digamos, una reproducción de prácticas continuas, y lo digo también en el contexto colombiano, sí, están asediadas, ¿no? Entonces, creo que ese lugar de fala debe tener esos cuidados, y es también, o de habla, y es también un lugar ético, ¿no? En donde hay que tener esos cuidados pensando en que, bueno, uno ejerce una práctica de militancia en un espacio que es también conflictivo, donde hay tensiones y relaciones de poder. Así que está muy bien el llamado que tú planteas. Así que bueno, muchas gracias. Yo con esto cerraría. También Julio ha presentado una cuestión fuerte, y escuchando a Dani, yo quería solo acrecentar que nosotros hacemos parte de una generación, yo, Ani, Pablo, Julio, que es maestro de la Universidad de la República en Uruguay, Karina, que hemos tenido una experiencia muy rigurosa de orientación como estudiantes universitarios, ¿no? Y yo creo que también hemos aprendido a trabajar mejor con el tiempo. Entonces nos han enseñado nuestros maestros a tener más cuidado y calma, ¿sí me entiendes? Yo creo que nosotros somos de una generación que hemos ganado con eso de la orientación, una escucha sensible de nuestra parte, porque no teníamos otra opción, ¿sí me entiendes? Entonces, de alguna manera, yo creo que las juventudes necesitan mirar más atrás para tener más calma, porque van a necesitar de mucha negociación. A mí me gusta mucho el ejemplo de las Madres de Santo. En Brasil, las Madres de Santo que lograron negociar con los políticos que se convirtieron en sus hijos de santo, muchos políticos. Ustedes pueden buscar estas informaciones, que las casas de santo han tenido tradicionalmente la presencia de muchos hombres blancos de la política partidaria como hijos de las casas. Entonces estas mujeres son ejemplos de cómo se tiene que cuidar el tiempo para alcanzar sus objetivos principales, ¿no es cierto? Sería eso, Julio. Excelente, Claudia, gracias, Ani. Y entonces con esta reflexión sobre los cuidados, los autocuidados, el cuidado comunitario, el cuidado social y el cuidado ancestral, por supuesto, actualizado día a día. Karina, continuamos con las dos últimas actividades de esta jornada. Seguimos mañana y seguimos el miércoles, pero claro, con las actividades de esta jornada, vos nos decís cómo continuamos, Karina. Muy bien, muchísimas gracias, un aplauso enorme. De Claxo, así que, y ahora vamos a hacer como una especie de ritual, no una especie, un ritual de la colectiva Llamaranas, que realmente les invitamos aquí a las compañeras. Ahora nosotras nos bajamos. Llamaranas nace de la memoria de invocar a Ana Mendieta, que ya ha habido artista cubana, justamente nacida en Cuba y arrancada de la revolución y desarraigada de Cuba, y eso nos invoca a representar en su memoria también a todas las compañeras y compañeras víctimas de feminicidios y transfeminicidios. Gracias, y les invitamos a quedarse aquí. A las compañeras, bienvenidas.